Bien, en este vídeo vamos con la tercera de las situaciones problemáticas que existían a principios del siglo XX en la física y que fueron cuya solución fue el desencadenante, el comienzo de la teoría cuántica. Habíamos visto ya el problema de la radiación del cuerpo negro, que solamente con una hipótesis sin explicación, sin fundamentación de ningún tipo que hizo Planck, la del su cuanto, que la energía de radiación del cuerpo negro se podía explicar si considerábamos que la energía dentro de la cavidad del cuerpo negro estaba cuantizada según un cuanto de energía h nu. Esa es la primera, la explicación de Planck, que no tenía ninguna base, pero funcionaba a la perfección. Por otro lado teníamos el efecto fotoeléctrico, que explicó Einstein también utilizando el cuanto de Planck, pero introduciéndolo para la interacción de los electrones con la radiación electromagnética, algo así como si la radiación electromagnética, pues en vez de ser una onda, pues fuese una colección de corpusculillos. Y vamos a por el tercero, el problema de los espectros atómicos. Bien, el problema de los espectros atómicos, un espectro atómico tiene que ver también con la radiación emitida por la materia caliente. Por lo tanto, también hay que utilizar aspectos de las teorías sobre la interacción de la luz con la materia. Lo que había hasta entonces era la teoría electromagnética de Maxwell y la teoría atómica, según la cual las partículas atómicas estaban formadas por cargas positivas y negativas. Bueno, aquí en principio hay que tener bastante claro que hay una diferencia entre lo que es un espectro continuo, que hemos estudiado, la radiación del cuerpo negro, y lo que es un espectro discreto. Este problema que vamos a tratar ahora, espectros atómicos, es un problema que tiene relación con los espectros discretos. ¿Qué son los espectros discretos y quién los produce? Bueno, mientras los sólidos calientes emiten un continuo de energía en distintas frecuencias, que era la curva del espectro del cuerpo negro, que ya hemos visto. Cuando tenemos un gas incandescente, una llama, aquí tenéis unas fotografías de distintas llamas producidas por distintas sustancias. Primero, no depende tanto de la temperatura como de la composición de lo que está en la llama, cosa que con el cuerpo negro no pasaba. Independientemente de la composición del sólido caliente, su espectro era básicamente el mismo. Aquí tenéis llamas producidas por llamas coloreadas producidas al calentar distintas sustancias. Aquí tenéis cloruro de litio, cloruro sódico, cloruro potásico, cloruro de rubidio, cloruro de cesio, cloruro de calcio, cloruro de estroncio, de bario, de cobre y de talio. Distintas coloraciones. ¿Debido a qué? Debido a que la frecuencia dominante es distinta y la composición es distinta. Bueno, pues no solamente eso, si analizamos la luz de estas llamas con un espectroscopio, es decir, hacemos pasar la luz por un prisma o por un elemento dispersor, pues nos encontraremos con que en vez de encontrar un espectro continuo con una dominante violeta, una dominante roja, nos vamos a encontrar solamente algunas radiaciones. Bueno, este es el montaje experimental de un espectroscopio. ¿Cómo funciona? La luz de la muestra atraviesa una que llaman aquí placas colimadoras, una rendija que va a producir una imagen en la película, en el director, en la placa fotográfica. Pero claro, esa imagen va a estar multiplicada. ¿Por qué? Porque antes la luz de esa rendija va a pasar por un elemento dispersor, aquí es un prisma, que hace que los distintos colores se desvíen distinto ángulo, como conocéis ya perfectamente de las leyes de la refracción, como el índice de refracción depende de la longitud de onda, de la frecuencia. Entonces observamos el espectro. Si esta luz tuviese todos los colores, observaríamos aquí un espectro continuo. Bueno, pues cuando tenemos un gas excitado, obtenemos unas líneas solamente. ¿Estas líneas qué son? Estas líneas no son otra cosa que la imagen de esta rendija de aquí. Lo que pasa es que colocada en distintos lugares
en la placa. Hay huecos entre medias porque faltan frecuencias. Aquí tenemos el violeta y aquí tenemos el rojo. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Esto es un espectro de emisión. Un espectro discontinuo de emisión. Producido por un gas caliente. Distinto para distintos gases. Discontinuo de emisión, producido por un gas caliente y distinto para distintos gases. Y tenemos aquí un espectro de absorción. ¿Qué es lo que ocurre con el espectro de absorción? Tenemos una fuente luminosa que emite todas las radiaciones, un continuo. Fijaos la diferencia. Aquí tenemos la muestra, que sería nuestro gas caliente, emitiendo la luz y analizamos su luz. Ahora, en un espectro de absorción, lo que vamos a hacer es iluminar nuestra muestra, en este caso sería un gas frío, con un continuo, y lo que observamos al analizar la luz es, en vez del continuo, que está de fondo, observamos unos lugares en los que faltan unas rayas negras, en las que faltan esas frecuencias. Es decir, que el continuo ha sido reducido en unas determinadas longitudes de onda. Estos son unas líneas negras, es decir, hay ausencia de la rendija que está aquí. ¿Vale? Bueno, pues esto es un espectro de absorción. Resulta que coinciden para la misma sustancia, si esto es hidrógeno y esto es hidrógeno aquí, coinciden en el espectro de absorción y en el espectro de emisión, coinciden las posiciones de las líneas brillantes del espectro de emisión con las líneas oscuras del espectro de absorción sobre el continuo de detrás. Esto es porque la sustancia aquí ha absorbido las mismas longitudes de onda, las mismas frecuencias, los mismos colores que el gas cuando era caliente. Por lo tanto, esto es un espectro discontinuo de emisión. Perdón, de absorción. De absorción, también de la misma sustancia. Si juntamos estos dos espectros, pues evidentemente obtendremos el continuo, porque lo que falta aquí es lo que hay aquí. Bueno, esto es cómo funciona un espectro, que supongo que ya lo sabéis, es repaso. Bueno, pues todo esto Bueno, por cierto, os voy a dejar aquí un enlace en el que vais a ver cómo podéis hacer un espectroscopio que hice yo esta mañana en casa, con un disco compacto, con un CD, con un trocito de CD. Es interesante. Es interesante, os dejo el enlace para que, si tenéis tiempo, ya sé que no tenéis tiempo, pero bueno, que lo hagáis. Ya este Pedro que nos viene ahora con juguetitos cuando estamos agobiados. Bueno, pues a veces no está de más jugar un rato. Bueno, que os quería decir que, bueno, aquí tenéis el aspecto de los espectros. En este caso, ¿de qué serían estos espectros? Serían espectros de absorción, de emisión, pues tenemos todos. Fijaos, para el hidrógeno, tenemos aquí un espectro que sería este de aquí, de ¿qué? De absorción. Y este de aquí sería de emisión. Este de aquí sería un espectro de absorción. Y este sería un espectro de emisión. Y así con todo. Por cierto, con el espectroscopio ese que espectrógrafo o espectrómetro o espectroscopio que os he dicho así casero, se pueden ver en el espectro, en el continuo solar, se pueden ver se puede ver porque yo lo he visto con ese cacharro. Se pueden ver unas finitas líneas negras cuando veáis el espectro continuo del Sol, si os fijáis, se denominan líneas de Fraunhofer y son líneas de absorción del gas caliente, del gas frío que hay en el Sol. Es decir, el Sol está emitiendo luz desde su núcleo y al atravesar las capas relativamente más frías exteriores del Sol, se observa que se queda con algunas frecuencias. Eso se observa en línea como pequeñas finitas líneas negras en el espectro del Sol. Y se puede ver, con ese espectroscopio se puede ver, líneas de Fraunhofer. Bueno, pues todo esto era conocido experimentalmente a principios del siglo XX. Incluso se había encontrado para el átomo de hidrógeno, se había encontrado una fórmula, el átomo de hidrógeno que es el más sencillo, se había encontrado una fórmula que es esta. La
fórmula de Rydberg, que permite predecir, no explica nada porque es una fórmula completamente experimental, empírica, es decir, aquí no hay absolutamente nada de teoría física, pero se podía explicar la posición, es decir, las longitudes de onda que faltaban en el espectro de absorción o las que aparecían en el espectro de emisión, se podían ver su posición, pues con esta fórmula de aquí, donde los números n1 y n2 eran números enteros, sin ningún significado físico. n1 y n2 eran 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, pues con estas parejas de números metiéndolas aquí, se obtenían distintos valores de lambda que coincidían con las lambdas del espectro del hidrógeno. Nadie sabía por qué ocurría esto. Esta constante de aquí es una constante que se ajustó experimentalmente. Bueno, estos eran los espectroscopistas. ¿Cómo se puede la fórmula de los espectroscopistas, de la fórmula de Rydberg, tal y como se conocía a principios del siglo XX? Claro, la historia es ¿por qué esto es así? Esta es la pregunta, ¿no? ¿Por qué esto es así? Bueno, pues hay que recurrir a una teoría de interacción luz-materia. Fijaos, ¿qué se conocía del átomo en aquella época? Bueno, en aquella época lo que se conocía era esto. Estaba el mundo un poco revolucionado porque se había descubierto que el átomo estaba hueco. ¿Os suena esto a qué? Al modelo de Rutherford. El modelo de Thomson, en el que se proponía que la materia está formada por cargas positivas y negativas. Bueno, pues Rutherford, pues admitiendo que la materia, que los átomos estaban formados por partículas positivas y negativas, se empeñó, esto ya os lo habrán contado, en saber cómo era la composición, cómo era la distribución interna de esas partículas. Evidentemente son pequeñísimas y nadie las ha visto nunca jamás, ni las verá, los protones y los electrones. Pero lo que sí que se puede hacer es, pues, intentar saber cómo es por dentro. Este es el experimento de la lámina de oro. Si queréis le repasáis. Lo esencial de este experimento era que al bombardear con partículas cargadas positivamente, vamos a cambiar de color, que eran partículas alfa, que no es otra cosa para que os vaya sonando que helio 2 más, es decir, 2 protones y 2 neutrones, esa es la partícula alfa, que sale de una fuente radiactiva, ya veremos lo que es en el último tema, se lanzan sobre una lámina de oro muy fina, muy fina, muy fina, y se observa que la mayoría de ellas pues se agolpan aquí, es decir, que atraviesan la lámina de oro, por lo tanto los átomos, como si no hubiese nada. Algunas se desvían un poquito y muy pocas rebotan. ¿Cómo se puede explicar esto? Pues esto se puede explicar, lo explicó Rutherford, pues con su modelo. El átomo está formado por una parte muy pequeñita que es el núcleo atómico y que alberga la carga positiva y los electrones alrededor con su carga negativa. Bueno, este es el modelo de Rutherford. ¿Qué problema tenía este modelo? Bueno, primero, esto era incapaz de explicar los espectros, pero por otro lado es un modelo inestable. ¿Por qué es un modelo inestable? Porque, mirad, protón, electrón. ¿Qué es lo que qué es lo que mantiene al electrón dando vueltas alrededor del núcleo en esta trayectoria gris? Pues evidentemente una fuerza. ¿Qué fuerza? Pues la fuerza entre el protón y el electrón. Pues la fuerza de Coulomb que vosotros conocéis perfectamente. K por Q dividido por D cuadrado. Bien, hasta ahora perfecto. Esto es un modelo planetario. Es como los planetas que hemos estudiado, como la gravitación sustituyendo la gravitación por la fuerza eléctrica. Modelo planetario del átomo. Pero le ocurre que la teoría de Maxwell predice, como ya hemos visto en alguna ocasión, que toda carga acelerada, y aquí hay una aceleración centrípeta, debe emitir radiación electromagnética. Y si emite radiación electromagnética, pierde energía. Y si pierde energía, este electrón se tiene que caer al núcleo y colapsar. O sea que el propio modelo planetario de Rutherford llevaba en sí mismo, juntándolo con el electromagnetismo de Maxwell, pues su propio colapso, ¿no? Efímera vida tuvo el modelo de Rutherford. Bueno, pues en estas llegó Bohr a plantear algunas cosas así nuevas y dio con la solución y avanzó un poquito más en el establecimiento de las bases de la mecánica cuántica.
Bien, esto para el siguiente vídeo, que no me ha dado tiempo a explicarlo en este.